Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. 4 días después, seguimos sin saber exactamente qué provocó el apagón de este lunes, que dejó sin luz a gran parte de España y a Portugal. En las últimas horas, el Gobierno ha requerido por escrito a las empresas energéticas que entreguen todos los datos para descubrir qué causó la caída masiva del sistema eléctrico. Algunas empresas ya han entregado los datos, como también lo ha hecho la gestora de la infraestructura, Red Eléctrica, que ha enviado las llamadas cajas negras que detallan milisegundo a milisegundo el estado de esa red. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángels. El Ejecutivo, además, sigue investigando lo sucedido con Bruselas y con Portugal. De hecho, este mismo viernes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, tiene previsto reunirse de manera telemática con su homóloga portuguesa para analizar las repercusiones del apagón. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía ayer en la exigencia de información a todas las partes involucradas en la gestión de la red afectada. Saben que les hemos pedido los datos en el día de ayer y a lo largo del día de hoy, y lógicamente queremos trasladar esa información, pero que sea una información seria y certera lo más pronto posible. Una demanda de información que para el Partido Popular llega tarde. Dicen desde Génova que 3 días son demasiado para no saber ya nada de las causas, y ayer lo achacaban a la incompetencia del Gobierno. Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP. En este sentido es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado, o por incompetencia del Gobierno que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así. Desde el Ejecutivo responden a las acusaciones del PP de estar ocultando información, asegurando que la investigación acaba de comenzar y que no conviene aventurar hipótesis sin tener todos los datos. Lo decía así la vicepresidenta María Jesús Montero. Sería irresponsable que el Gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras o falsas noticias. En este contexto, Sumar ha pedido a su socio en el Gobierno, al PSOE, que aproveche la crisis para renacionalizar Red Eléctrica, de la que el Estado tiene el 20% de la propiedad y donde el Gobierno nombra a 4 de sus 11 consejeros. Adela Molina. Red Eléctrica fue privatizada en 1999 durante la primera legislatura del Gobierno de Aznar. Desde entonces funciona como una empresa privada, aunque no como un al uso. Es una empresa estratégica, controlada de facto por el Gobierno, sometida a muchas limitaciones y a una regulación estricta. El Estado posee un 20% de la propiedad a través de la SEPI y aunque el 80% restante son accionistas privados, tienen topada su participación por ley a un máximo del 5% del capital. Aún más restringida es su capacidad de decisión, un 3%. Los principales accionistas minoritarios son actualmente Amancio Ortega, que tiene ese 5% máximo, y el fondo de inversión BlackRock, un 4,7%. También por ley, la propiedad del Estado no puede bajar del 10%, es decir, que siempre sería mayoritaria. Es el Gobierno el que nombra a su presidente o presidenta. La actual, Beatriz Corredor, exministra con Zapatero, llegó al cargo en 2020, y también a 3 de sus 10 consejeros. El resto son independientes que no representan a ningún otro accionista. En Alicante, este jueves se ha celebrado un año más la tradicional romería de la Santa Faz, que este año ha registrado un récord histórico con más de 350.000 peregrinos. Entre ellos, sin embargo, este año no estaba el presidente autonómico, Carlos Mazón, quien se encuentra en Estados Unidos acompañando a un grupo de empresarios. Una ausencia notable, dado que Mazón es un alicantino de pro y que hacía 15 años desde que un presidente había faltado por última vez a esta fiesta popular. Desde el Govern de la Generalitat Valenciana defienden que Mazón está estos días fuera de España, aunque afirman que su corazón estaba con los alicantinos. Así literalmente lo explicaba su número 2 en el Gobierno autonómico, Susana Camarero. Está en un viaje institucional, cultural y con los empresarios, defendiendo a los empresarios alicantinos de los aranceles de Trump antes de que sea tarde, pero nos ha trasladado tanto al alcalde como al consell, pues que él está de corazón, ¿no?, con los alicantinos. La oposición valenciana ha acusado a Mazón de huir al extranjero para evitar las posibles críticas en la calle por su gestión de la Dana. Diana Morant y Joan Baldoví hablan de una anomalía democrática. Quiero señalar la anomalía democrática que supone que el señor Mazón, que el presidente de la Generalitat, no pueda estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna, precisamente porque el pueblo no lo quiere. És una autèntica anomalia, és una vergonya, està fugint, s'ha inventat un viatge y yo creo que... Estamos en medio de un puente para muchos, pero el día viene pasado por agua y con tormentas en buena parte de la península. De hecho, hasta ahora hay 6 comunidades en aviso amarillo, además de la ciudad de Ceuta. Jordi Carbó, buenos días. De hecho,
Buenos días, mucha precaución con estas tormentas porque acabarán afectando a prácticamente todo el país. Si bien en muchos casos lloverá poco, muchas de estas tormentas irán acompañadas de lluvia torrencial y en algunos casos también de granizo que podría superar los 2 centímetros. De eso nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología. No os fiéis de los momentos en que no llueva o incluso haga sol, porque las tormentas, como pasa ahora mismo, se desarrollarán con mucha facilidad. Ahora descargan sobre todo de nuevo en la parte central de Andalucía y en gran parte del centro de la península. Hoy con temperaturas sin grandes cambios, entre que a ratos lloverá y el viento soplará fuerte, sensación de ambiente fresco. En cambio, el fin de semana, mañana será el día más soleado, con algunos chubascos durante la tarde y máximas de hasta 30 grados en el Mediterráneo. El domingo, de nuevo, muchas nubes con lluvia, sobre todo en el centro y norte de la península. Es viernes, es 2 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y es día festivo en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso pretende convertir los actos institucionales por la fiesta autonómica en un acto contra Pedro Sánchez. La presidenta madrileña se ha negado a invitar a cualquier miembro del Gobierno central a los actos conmemorativos de este 2 de mayo, pero es que además su equipo está enviando mensajes a los militantes del PP para que acudan hoy a la Puerta del Sol a protestar contra Sánchez. Radio Madrid, Javier Carrera. En la Puerta del Sol han decidido convertir la fiesta de todos los madrileños en un nuevo ariete contra el Gobierno, con mensajes a los militantes del PP para que acudan ante lo que llaman boicot del sanchismo y sin invitar a nadie del Gobierno. Es que los ministros se han bajado del acto, no han querido participar del acto del 2 de mayo, no han querido que haya la tradicional parada militar. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que lo justificaba así, pero en el PSOE no cuela, creen que es la constatación de que Ayuso busca un día de alabanza al líder supremo. Dicen, lo reiteraba el ministro y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López. Sinceramente creo que Almeida y Ayuso forman la pareja más sectaria que ha habido nunca al frente de los gobiernos en Madrid. Los socialistas que han organizado una fiesta paralela. Sí acudirá Más Madrid, pero entre críticas... Porque el sectarismo de la señora Ayuso le hace olvidarse que ni las instituciones ni las celebraciones son del Partido Popular. Es Manuela Bergerot. El Día de Todos los Madrileños arranca a las 11 de la mañana en la famosa Puerta del Sol, sin miembros del Gobierno invitados. Un 2 de mayo pasado por agua en Madrid, donde ayer marcharon miles de trabajadores por el centro de la capital exigiendo que se apruebe la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Una marcha en la que participó Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable del Ministerio de Trabajo. Díaz defendió que esa reducción de la jornada y las medidas laborales que hasta ahora ha aprobado el Gobierno de coalición. Entre esas medidas destaca la reforma laboral que, según los datos recopilados, ha permitido reducir la temporalidad de los contratos en el sector privado, aunque no tanto en las administraciones públicas. Estefanía Salvatierra. La reforma laboral ha tenido un gran éxito a la hora de reducir la tasa de temporalidad del sector privado. Ahora está en el 12%, pero en su momento más crítico alcanzó el 35%. Un éxito que ignora al sector público. Su tasa de temporalidad está en el 28%. En Canarias, la temporalidad de los docentes es del 47%, casi la mitad del personal. Una realidad que sufre Leire. Y desde abril del año pasado, que empecé a trabajar en lo público, en las listas de lo público, he estado en 8 institutos, con toda la ansiedad que se provoca y la incertidumbre de no saber a dónde te mandan. Detrás de esta situación está la dificultad para estabilizar plazas y otras fórmulas legales que permiten la contratación temporal a pesar de que el servicio es permanente. Jesús Cruz es catedrático del Derecho del Trabajo. Que contratan trabajadores en base a subvenciones que reciben para cubrir necesidades permanentes, pero que contratan temporalmente porque solamente tienen financiación durante un periodo limitado de tiempo. Algo que sucede sobre todo en las administraciones locales. Del exterior, en Estados Unidos, Donald Trump ha cesado este jueves a su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien había sido señalado como el principal responsable del escándalo del Signalgate. Recordemos que Waltz era el responsable de ese chat grupal de Signal en el que se discutieron detalles concretos de operaciones militares estadounidenses contra los hutíes en Yemen y al que Waltz invitó por error a un periodista. Waltz se convierte así en el primer alto cargo de la administración en ser cesado durante este segundo mandato de Trump, aunque el presidente estadounidense ha tratado de vender este cese como una promoción. De hecho, Trump ha designado a Waltz como un nuevo embajador, el de Estados Unidos ante la ONU, una institución que Trump desprecia abiertamente. Por lo pronto, será el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asuma de manera interina la tarea de asesorar a Trump en asuntos de política exterior. Marco Rubio, unbelievable. Unbelievable, Marco. When I have a problem, I call up Marco. El presidente decía ayer que Rubio es increíble y que siempre que tiene un problema puede llamarlo. Problemas, desde luego, no le faltan a Trump, quien persiste en su política
de redadas policiales para detener y expulsar a miles de migrantes indocumentados, incluso separándolos de sus hijos. En las últimas horas, la prensa estadounidense se ha hecho eco del caso de 2 madres migrantes que denuncian que fueron deportadas a Cuba y a Venezuela sin sus bebés. Todo esto mientras un juez federal, un magistrado de Texas nombrado por el propio Trump durante su primer mandato, ha determinado que es ilegal invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar del territorio estadounidense a cientos de ciudadanos venezolanos. Es el primer varapalo firme contra la política de deportaciones masivas iniciada por Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Un revés significativo porque aunque varios tribunales de distrito y también el Supremo habían bloqueado temporalmente estas expulsiones, ahora por primera vez un juez federal las considera ilegales. Y es que son deportaciones que el presidente Donald Trump ha ordenado invocando una ley centenaria utilizada en tiempos de guerra con la que se puede saltar el Congreso. Y se justifica alegando que Tren de Aragua, esta banda criminal venezolana, es una organización terrorista que está invadiendo Estados Unidos. Pues bien, según este juez, con esta maniobra Donald Trump está abusando de su poder. Mientras tanto, ayer, frente a la Casa Blanca, los inmigrantes de este país exigen respeto y dignidad. Decenas de organizaciones por los derechos de migrantes, cientos de ciudadanos y varios congresistas se movilizaron contra las políticas del presidente, como Josie Flor Sapunar, portavoz de la ONG Casa. La comunidad inmigrante está lista para unirse, para organizarse y para presentar esas demandas en las Cortes. Y denunciaba el miedo que ha propagado su ofensiva entre comunidades de migrantes. Vamos hasta Aragón, en Radio Zaragoza está Mónica Farré. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias está Agustín Padrón. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy noticias de estas dos comunidades en este tramo de radio, como la historia que nos llega de una pequeña población de Zaragoza que se llama Ricla, que prepara para el 10 de mayo, Mónica, un gran homenaje a uno de sus hijos ilustres. Sí, recalcamos la fecha, por si alguno quiere sumarse. Se trata de Genaro Monreal Lacosta. Seguramente el nombre pues no os dirá gran cosa, pero es quien músico temazos como este que vamos a escuchar en las voces de la Tuna de Ingenieros de Zaragoza. A este riclano no le faltó detalle. ¿De quién no lo conoce? Claro, fue infantico del Pilar, cantó como solista ante Alfonso XIII y también está detrás de otros hits como Campanera o Que se mueren los feos en la versión anterior a la de los Sirex. Y también es el autor de históricos anuncios para la radio como este. No hay quien te aguante. Bueno, pues su pueblo natal efectivamente recupera su figura. Se va a descubrir una placa en su casa natal y por la tarde, ese 10 de mayo, una de vuestras Miss Experiencia, la vedette Corita Viamonte, sí, va a cantar alguno de sus temas. Pues se merece el homenaje más que merecido. Desde luego. En Canarias, el corte de telecomunicaciones, ya saben que el apagón no fue como en la península, pero sí hubo corte en las telecomunicaciones. Llegó tan lejos, Agustín, que dejó sin teléfonos ni internet a 2 regiones de Groenlandia. Sí, a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, esa es la explicación que daba la compañía de teléfonos de allí, de Groenlandia, TUSAS, pues porque se les cortaron las comunicaciones de internet, satélite, telefonía, en la tarde del lunes durante varias horas. Y todo es porque la red que envía la señal al satélite pasa por Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, que es donde conecta con el Hispasat. Y por lo visto, pues según la explicación que daba la compañía, no yo, fue por el corte de luz en Península y también por el corte de telecomunicaciones en Canarias, por los que dejó pues inoperativo esa conexión de satélite. Así que aquello del aleteo de la mariposa, ¿no? Pues claro, un poquito más cerca, no es en China, pero Canarias y Groenlandia conectadas por cable. Pero se caen las telecomunicaciones en Canarias y acaban notándolo en Groenlandia, casi nada. A ver lo que dice Donald Trump de esto. A ver qué dice, a ver si quiere anexionarse Canarias ahora para evitar los cortes de luz. Torres de Berrellén, Mónica, que es una población de 20 kilómetros de Zaragoza, que va a recuperar su apelativo popular de el pueblo de
de los melones. Sí, así era conocido precisamente por la variedad local de esta fruta que dejó de cultivarse y que se perdió en los años 60. Desde hace una década, sin embargo, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón está trabajando para recuperarla con semillas que se conservan en su banco de germoplasma, un lugar interesantísimo. Bueno, pues se ha ido multiplicando esas semillas en una parcela experimental hasta obtener unas 6.000 que se han distribuido para su cultivo. Desde marzo hasta este mes de mayo están precisamente en la plantación de esas semillas, en ese proceso que esperamos tenga resultados jugosos y dulces para este próximo verano, ahí cuando apriete más el calor. Pues habrá que probarlos, a ver Desde qué ricos salen. Mónica, Agustín, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Y hoy en nuestra recomendación cultural para empezar el día es la entrevista que nuestro compañero Dani de la Fuente le ha hecho a María Velasco, que estrena en los teatros Matadero de Madrid una pieza que reflexiona sobre el amor pasado los 40. Se me va. Este amor sin muertos, como la guerra sin muertos, no existe. Este amor que he ido amasando con mis manos. El amor es un misterio, ¿no? Se me va. Hablar del amor, o sea, no solo hay que reinventarlo, como decía Rimbaud, hay que defenderlo. María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, reinventa y defiende el amor en Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, un poema de amor escénico que ha estrenado en Nave 10 Matadero. Qué difícil es amar cuando uno está precarizado. La actriz argentina Marisela Álvarez interpreta a una mujer autónoma que tiene miedo a no llegar a fin de mes, que sufre un desamor y encima ha cumplido los 40. Es autoficción y a la vez ciencia ficción, ¿no? Porque el amor se compara a un objeto no identificado, un ovni. Y Carlos Beluga es ese misterio, lo desconocido, el otro, el extraterrestre, el alien o el extranjero, que llega a su vida a tambalear sus cimientos. Para mí el amor tiene mucho que ver con entrar en contacto con alteridades. La metáfora por excelencia de esa otredad ante la cual nos pone el amor era el alien, ¿no? Era el extraterrestre, porque eso es una extranjería máxima ya, ¿no? Están los dos fantásticos, muy divertidos, entre canciones de David Bowie, El amor de Maciel o Bambino. Una obra tierna y profunda sobre el amor, sobre la necesidad que tenemos de buscar utopías entre tanto apagón y distopía. O sea, estamos deserotizados, ¿no? Tenemos muy poca fe en que haya otros mundos posibles. Por eso también me apetecía hacer una utopía, ¿no? Abrácenla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.